Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre para ustedes. Vamos a hablar del corazón, es la clave del corazón. Jesucristo es la figura cumple de la humanidad. Sobre él se han producido inscripciones, papiros, pergaminos, libros y libretos, jeroglíficos, folletines, grafitis, guiones, panfletos, tratados, anagramas, acrósticos, obras literarias, plásticas y musicales, pinturas y esculturas, fotografías, películas, conferencias, foros, encuestas, seminarios, clases, ensayos, videos, novelas, poemas, sermones, noticias, columnas, cómic, adivinación, apólogo, fábulas, parábolas, ideología, filosofía, teología, drama, comedia, sainetes, ensayos, cuentos, crucigramas, pintura, óperas, sinfonías, conciertos, ballet, transmisiones radiales y televisales, páginas de internet y cuanta obra del ingenio humano sea posible, y se producirá todas las futuras imaginables, más que sobre cualquier otro personaje de la historia, de cualquier profesión, etnia o nacionalidad, en cualquier época. Entonces, ¿para qué algo más? ¿No se ha dicho ya suficiente? El tema de Jesús es inagotable y cuando más uno se esfuerza por profundizar, menos se acerca a su totalidad. Él sigue siendo el gran quien sabe. La razón es sencilla. La vasija nunca discierne al alfarero que la forma. El pan no puede percibir al panadero que lo ama y hornea. La flor no puede definir a quien le da color y aroma. El pájaro no alcanza a describir a quien le hace cantar y volar, ni el burro puede comprender a quien lo monta. Pero como lo dijera el relativista poeta español, en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira. Puede todo, tiene el color del cristal con quien se mira. Y así Jesús ha sido fermentado por los torpes esfuerzos humanos que pretendieron definirlo. Ejemplo objetivo es el descuartizamiento al que algunos lo someten para adorarlo por partes anatómicas de su cuerpo, el divino rostro, el sagrado corazón, la mano poderosa, y también por características de su personalidad o etapas de su vida, el Señor de los milagros, el Señor caído, el resucitado, el divino niño y tantas otras. E igualmente, por criterios ideológicos, un revolucionario, un procapitalista, un demócrata o un autoritario, un anarquista o un planificador. Nuestro tiempo, frontera de los siglos XX y XXI, cruce de los milenios segundos y terceros, ocaso de la era modernista y amanecer de la posmodernidad, es solo una vuelta al pasado. El colosal avance científico, tecnológico, político y económico acumulado por ese ser al que Demos Moris define como el mono desnudo ha dejado a este de sí mismo. La incógnita del hombre que plantea Alexis Carrel hace ya casi un siglo sigue sin resolver, y bien por el contrario, cada día se multiplican las preguntas sin respuesta en lo que este sensible pensador francoamericano llamó Ciudad Nueva. Hay en ellas tantas religiones como habitantes, pues cada ser humano es un jeroglífico individual sin discernirse, y casi nadie intenta, como Tairín de Chardin dice, hacer coincidir mi pequeña religión personal con la gran religión de Jesús. El contexto amplio, el mundo actual, es un acertijo dentro de un enigma envuelto en un misterio. Como dijera Wilson Churchill sobre la vieja Unión Soviética, ojalá sea tan efímero como ella. Hay profusión y difusión que solo produce confusión donde se necesita fusión. A partir de la desintegración atómica propiciada por Albert Einstein, todos se han atomizado: la política, la filosofía, el arte, la ciencia, la religión. Las novias son maniquíes para armar sobre medidas a base de liposucción y silicona.
El matrimonio solo es un artículo desechable de la sociedad de consumo. Ritmos epilépticos han desmembrado la anatomía del pentagrama. Este parece más pentagrama, pues la música es un ruido, ya no concierto, sino desconcierto, de golpes manuales y gruñidos gestural cavernícolas. La antigua profesión del profeta es plantada por los astrólogos, el canalizador, el taumaturgo, el gurú de la llamada nueva era, que como lo ha dicho tantas veces, ni es era ni es nueva, sino solo la era que no era. ¿Y qué es de la iglesia cristiana? En templos que son cuevas de ladrones se predica la teología de Rey Midas, que todo lo que toca se convierte en oro, y abundan las cristotecas donde se rinde culto al dios de la música, al de Agrobar. La afortunada definición de Marshall McLuhan para nuestro doméstico planeta ha llegado a ser solo un nuevo nombre de la vieja Sodoma. Aún sobrevive algunos códigos, el Decálogo, la ley de Dios sigue siendo y será por siempre el derecho natural. Hay códigos personales ineludibles, la cédula de ciudadanía, el número del seguro social, la identificación tributaria, la licencia de conducir, la cuenta bancaria, y en medio de todo ello, ese código infalsificable de la personalidad que son las huellas dictales. Hay sociedades secretas, los masones por ejemplo, que mantienen su contraseña. Un código dáctil identifica el apretón de mano, el verbal se susurra en la oreja, el del golpe sobre la puerta de la logia, el ortográfico reemplaza letras y palabras por signos en las escrituras. Las pandillas de delincuentes, últimamente llamadas maras, poseen también códigos secretos que se transmiten, escritos a través de los grafitis, cantados por medio de los rapeos, grabados indelebles en la piel con los tatuajes. Los servicios de inteligencia reinventan alfabetos cifrados para descifrar el enemigo. El código postal se multiplica día por día. Una iconografía identificable a simple vista sirve para organizar el tránsito humano y vehicular. Prácticamente cada profesión y cada comunidad codifica sus propias regulaciones. Hasta mi perro ha ingeniado un código a través del cual me hace entender a la perfección todo lo que necesita. Sin embargo, son simples historias para niños, algunos códigos tradicionales, el de luces intermitentes de los faros marinos, el telegráfico de puntos y rayas de Morse y el sonido cifrado de Marconi. Han pasado un buen retiro como antigüedad de museo junto a las señales de humo y el tan-tan de los tambores africanos. Querido lector, si quieres, por favor, ingresa un PIN, el Código Cristiano de Valores, la espina dorsal que ha sostenido la civilización durante 20 siglos sufre escoliosis. El ciberespacio espiritual está plagado de virus y su gran portal se llama www.caos.com. Eran miembros de la secta de los esenios, remotos antepasados de la Reforma, que se identificaron del clero corrupto y de la religión oficial para buscar a Dios fuera del templo, en contacto con la naturaleza, lejos de los formalismos rituales y en un ámbito favorable a lo espiritual. Ganas hoy de que nosotros podamos hacer lo mismo. Mitos paganos experimentaron una nueva metamorfosis. Hay un regreso a la cábala y se ha puesto de moda la interpretación de códigos misteriosos. Algunos son científicos, como el código del genoma humano, o de sana motivación cristiana, como el código del campeón de Dante Gebel. Otros glamorosos, como el código secreto de la mujer de Giorgio Armani. Existen los eróticos como Kama Sutra, código de amor hindú
y también los apocalípticos, como el código de barra, que es para algunos la marca de la bestia. Finalmente, abundan los supersticiosos, como el código secreto de Da Vinci, el próximo código de Da Vinci y no poco más. Pero hay un icono eterno, la cruz, inconmovible sobre la cumbre del mundo, como la gran incógnita que unos quieren resolver y otros disolver. En esa encrucijada ha entrado a recoger algunas claves para descifrar el código de Jesús como la gran solución de todos los enigmas. Sin embargo, debo dejarte bien claro que el rompecabezas espiritual llamado Jesucristo no se resuelve previamente a través de esfuerzos intelectuales. Esto, por el contrario, solo contribuye a agravar el caos si no se acepta desde el principio como una actitud humilde que la pieza fundamental, la que ensambla todo el conjunto, es el corazón humano, que no quiere raciocinios porque su clave es el amor. Ahora, por favor, ingresa, mi querido auditor, el password. Donald Gibb dijo: si la plenitud del espíritu es emocional, también es intelectual. Juan 1:29-30 nos dice: al día siguiente, Juan vio a Jesús cómo se acercaba a él y dijo: aquí tienes el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existe antes que yo. Relatos bíblicos e historias culturales describen a Juan el Bautista como un buen salvaje, alejado de una sociedad corrupta a la que miraba por recelos. Se cree que era miembro de la secta de los esenios, remotos antepasados de la Reforma, que se identificaron del credo corrupto y oficial para buscar a Dios fuera del templo, en contacto con la naturaleza, lejos de los formalismos rituales y en un ámbito favorable espiritual. Ganas nos dan siempre de hacer lo mismo. Juan es un personaje lindero, último retén del Antiguo Testamento y primera aduana del Nuevo Testamento. Permanece parado en actitud hierática sobre una gran página de la historia, con el pie izquierdo anclado en la ley y el derecho en la gracia, como una parálisis del tiempo. Por eso, marca un severo contraste con el hombre que viene a pedirle que lo bautice, quien es, dicho sea de paso, su primo, y lo ha calificado sin rodeos como el más grande de los nacidos de mujer, aunque él aparece como una voz que clama en el desierto. Juan es la visión rústica de Elías: viste cuero sin curtir los animales salvajes, se nutre de insectos crudos y panales silvestres, y levanta una muralla invisible pero impenetrable entre él y la gente. Dicho con claridad, él es la muralla. Jesús es lo contrario del anacrota, hombre sociable por excelencia. Viste un fino manto inconsutil, concurre a bodas, partines y banquetes, se mezcla con la gente, juega con los niños, practica el arte de conversación, tiene puentes entre él y las otras personas. Mejor dicho, él es el puente. Juan es antipatía, Jesús es empatía. Ambos sufrirán la pena capital, el uno por decapitación y el otro por crucifixión. Y dicho sea de paso, ambos son culpables de ser inocentes, como dirían varios siglos después, aunque no es referencia a ello otro judío extravagante llamado Franz Kafka. Cuando los dos personajes se encuentran en este episodio, termina el antiguo y comienza el después de Cristo. Dicho claramente, el río Jordán es no solo una frontera física, fluvial, geográfica y nacional, sino una verdadera frontera espiritual, donde se produce una sincronía eterna en la cual Juan definitivamente da la espalda al pasado, mira a Jesús al futuro, y Juan transitoriamente da de espalda al futuro, mira a Juan en el presente. ¿Por qué Juan llama a Jesús el Cordero? Veamos. Este animalito sumiso y manso fue utilizado desde el antiguo en ritos judíos como sustituto de los pecadores. Aún
Hoy se habla del chivo expiatorio cuando alguien inocente termina pagando lo que otro culpable debía. Al cordero se le sacrifica en aras, colocando sobre él las manos contaminadas del ser humano para así transferir los pecados del pueblo. De ahí que Isaías, el profeta mesiánico por excelencia, viera a Jesús 700 años antes del Calvario como cordero llevado al matadero, Isaías 6:7, y que fue sacrificado de sí mismo, hizo posible la expiación de los pecados. A este respecto, Simón Furs diría, señala San Pablo, diría San Pablo, como un agitador religioso político que separó de la judía la religión cristiana. Pablo, un judío romano de Tarso, hizo suyo el sentimiento de la culpa y lo hizo retrógrada justamente a los primeros orígenes históricos. Lo denominó pecado original y ese era un crimen contra Dios que solo podía pagarse con la muerte. En su mente típicamente racionalista de simio darwiniano evolucionado, el psicoanalista vienés no puede comprender el misterio de la redención planteada en el Evangelio que Pablo anuncia, porque el hombre natural, en griego exactamente psíquico, no contiende las cosas del espíritu, que para él son locura, según el propio psicoanalista lo declara. No es la primera vez que el paciente echado en el diván, en el cuadro y su psiquiatra el loco. Habla el analista. Un hijo de Dios inocente se había sacrificado para tomar sobre sí la culpa de todo. La suposición de que el Redentor se había sacrificado siendo inocente es sin duda una desfiguración tendenciosa dentro de la lógica. De ese modo se creó la posición de excepción, el sustituto que representa al padre desaparecido de la comunidad. Como quiera que sea, el ideal del sustituto viene incorporando misteriosa e instintivamente en la memoria ancestral, y nadie fuera del cristianismo, ni aun el erudito Dr. Freud, ha sido capaz de aclararnos el porqué. Los antepasados mismos de este moderno judío austriaco anticiparon la imagen de la sustitución en sus sacrificios de chivo expiatorio a través de siglos y siglos. El propio padre del psicoanálisis, y si quieres leer más sobre eso puedes hacerlo, Sigmund Freud, Moisés y la religión monoteísta. El propio padre del psicoanálisis no puede explicar cómo un animal indefenso, el Cordero Pascual, era la propiciación por los pecados de su pueblo, y más significativo aún, por qué razón los sacrificios animales se suspendieron radicalmente en la religión judía después del sacrificio definitivo de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:27. Resulta significativo que la crítica en general le atribuya al gran poeta latino Virgilio un perfil precristiano por su premonitoria narraciones de un cordero sacrificial y casi profética descripción sobre una nueva época espiritual y el carácter de su sugestor, alguien asombrosamente similar a Jesús, ya que Perrier, al analizar el nuevo siglo, anuncia en la Enérida, afirma: en cuanto a lo demás sobre la esperanza, sobre el presentimiento virgiliano, algunos años más tarde, hacia la mitad del siglo que iba a empezar, se haría cargo de ello un humilde desconocido, pronto conocido en todas partes, Jesús de Nazaret, del que se presentía un día que quizás le habían anunciado Virgilio las Sibelinas. Sería Illes Deum Vita Accipiat. El propio comentarista francés afirma que Virgilio es entre las religiones y el cristianismo el hombre del punto de unión de los tiempos. Es entonces Publio Virgilio Marrón, una especie de Juan Bautista pagano. No gratuitamente Dante lo designó como el
Cicerone de su gira sobrenatural en la Divina Comedia. Por sobre otras consideraciones, el Cordero es un símbolo de humildad y es ese orden de ideas. ¿Quién más humilde que aquel que, siendo el Supremo, se hizo el menor de los menores por amor? Como lo ha expresado concretamente Andrés Murray, la humildad de Cristo es nuestra salvación. En otras palabras, el secreto de su exaltación al trono es este, que se humilló ante Dios y el hombre. Ahora miramos el trono y ¿qué vemos? A un Cordero de pie que fue inmolado, aún en la gloria es todavía el Cordero de Dios, manso y humilde, cantando alabanzas del Cordero, y depositamos nuestra confianza en su sangre. Por cierto, hay una clave antigua sobre el tema que es un rema cuando Abraham se presenta a sacrificar a su hijo como humeante ofrenda de fe. Realiza una acción profética sobre lo que haría el Padre Celestial milenios después con su Hijo Jesús en el Calvario. Nótese que el patriarca no se vio obligado a enfrentar a Isaac porque Dios mismo proveyó un animal sustituto. Abraham alzó la vista en un matorral, vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. En ese sitio Abraham le puso por nombre el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. Génesis 22, 13, 14. Los dioses falsos exigían y siguen exigiendo sacrificio humano. Moloch, el ídolo abominable de los sidonios, se hace hoy sacrificar vidas incipientes a través de ritos macabros, como el aborto, el holocausto de embriones para producir cédulas madre. De mala fe, más que por ignorancia, algunos han pretendido mostrar el fracasado intento del sacrificio de Isaac por parte de Abraham como una ilustración de que Yahvé de los judíos era un Dios cruel, cuando precisamente este episodio bíblico lo que muestra más bien es la clase de Dios que es. Después de probar la obediencia del padre de fe, impidió que quizás sea degollado y desde luego provee y acepta el animal suplente. El margen de todas estas consideraciones es un bautismo de Jesús. Hay otro aspecto que no puede pararse por alto. Juan declaró: vi el Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Juan 1:32. La paloma es un animal que Noé envía a inspeccionar la tierra después del diluvio. En su primer viaje mesiánico, la avecilla vuelve al arca con una ramita de olivo en el pico, y el olivo es no solo símbolo de paz, como Picasso lo pintó moderadamente sobre silencio, sino que produce el aceite de la santa unción que es propia del Espíritu Santo. Resultado curioso, por la paloma del diluvio, al ser enviado por segunda vez, nunca más regrese a Noé. Génesis 8:12. Ahora los entendemos. Ella voló incansablemente e infatigablemente durante décadas, siglos y milenios por encima de épocas, historias, civilizaciones, imperios, sistemas religiosos, filosóficos, militares y políticos, sin encontrar a nadie que fuera digno de posarse en él. Pero aquel día, cuando Jesús sube de las aguas del Jordán, en la que Juan lo ha sumergido, concluye felizmente el incesable vuelo de la paloma y ella se posa sobre el Cordero. Por eso, lleno de asombro, el hippie esenio declara sin rodeos: yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan 1:33. El Cordero y la paloma posan entonces para una foto eterna en la cual el Hijo y el Espíritu están unidos por la voz del Padre, y el bautista reconoce abiertamente que Jesús es quien bautiza con el Espíritu Santo. Esta es la clave. El más grande de los nacidos de mujer, aquel insocial que vestía
cuero sin curtir de animales salvajes y chupaba pañales de miel sin mestre y chapulines como almuerzo, encuentra finalmente el objetivo propio de su predicación y entiende, sin que nadie se lo explique, que el bautizado es el mismo bautismo y el agua misma que bautiza. Bautizado, agua y bautismo son una trinidad en la sola persona del Dios hombre. Oh Dios eterno, Señor, te doy gracias porque cada día, Padre Celestial, tú nos enseñas cosas nuevas. Tú nos enseñas, Padre Celestial, oh Dios eterno, de tu amor y de tu misericordia. Tú nos enseñas, Padre Celestial, oh Dios eterno, Señor Santo, todo lo que nosotros necesitamos saber. Yo te pido que cada día, Padre Celestial, toda persona que oiga este video, abra su entendimiento para entender a nuestro Señor Jesucristo como el verdadero dador de vida. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias por esta clave tan importante. Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Señor, bendecimos a cada persona que escucha este video en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Dios eterno, Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que tú haces. Amén y amén. Mi querido hermano, si quieres contribuir con el ministerio y con la iglesia Betel Eliazar, lo puedes hacer a través de Nequi, Bancolombia, 310-601-6670. Si vives en el exterior, lo puedes hacer por PayPal, @elbariseo. Si necesitas hablar con nosotros o que quieres entender más sobre la Biblia, lo puedes hacer a través del WhatsApp más 57 310 601 6670, que con gusto te atenderemos. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre ustedes. Amén y amén.